En los contenidos de Mateando Rural, Consorcio de Radios para todo el país, en este 2024, la primera entrevista de este 2024, eh, con el director de descentralización. Son varios los temas que nos surgen poder charlar con Luis Carrese. Por eso ya lo estamos saludando. Hace ya un tiempito, desde el 2023, que no hablamos con él y bueno, ya empezó la actividad fuerte de el agro nunca paró, como Mateando Rural nunca paró, ¿no? Nosotros nos tomamos unos días en enero, pero ustedes tuvieron toda la info con nuestro compañero Robert Pedroso y bueno, ya aquí en fin de enero y principio de febrero retomando entonces hoy, primero de febrero, estamos precisamente grabando ya en esta entrevista con el director de descentralización. ¿Qué tal, Luis Carrese? Son varios los temas y ya metiéndonos de lleno en agenda. Eh, Desde el 2020, Carrese, nosotros venimos denunciando, alertando, advirtiendo una problemática que básicamente lo sufre el norte del país. Primero fue en el 2020, después insistimos en el 2022, porque ya en el 2022 el departamento de Artigas estaba tomado de lo que es el Capinanone. Hablar del Capinanone es decir, es el peor alimento que puede tener el animal, el ganado. Quizás el que pueda soportarlo un poco más es el Braford, pero es un mal alimento, ¿no? O sea, y Artigas estaba muy complicado. Hoy uno que recorre con Agronegocios TV, el programa de televisión por excelencia en Canal 5, toda la Ruta 27 también está tomada. Y hay muchos productores que nos han llamado, por eso arranco esta charla hablando de este tema, porque uno entiende cuáles son las prioridades, ¿no? Y primero estuvo una pandemia y como excusa sirve, después vino la crisis sanitaria y uno hasta lo entiende, pero ya pasó la crisis sanitaria, ya pasó la pandemia y hay que hacer un lugarcito porque si no va a llegar un momento que vamos a perder todo el campo natural de Artigas, Rivera y Tacuarembó, donde está gran parte, para mí lo más importante del sector la parte ganadera del Uruguay, pero es un tema mío, pero es importante sin lugar a dudas. Y los jerarcas, y me gusta hablar las cosas de frente, y sé cuánto vos has laburado en muchos temas, como el tema de la encefalomielitis, que vamos a hablarlo en un ratito, pero han mirado para el costado, ¿no? Han hecho poco, no ha habido acción al respecto y a los productores lo han dejado tirado. Bien, comentarte varios temas, más allá de perspectivas que podamos tener y formas de visión, que es, bueno, en algunas podamos compartir o no, pero sí contarte algunos temas con respecto a eso. El norte, si bien está afectado por Campín y algunas zonas están tomadas literalmente, bueno, pero también ojo que se ha venido mucho para el sur y ocurre mucho en el este y ocurre sobre las rutas donde ingresan los camiones y ocurre en Cerro Largo y nos ocurre en Mariscal, el eje de la Ruta 8 y nos pasa en un montón de lugares más. ¿Por qué? Y bueno, porque esa semilla de una planta que tiene características de ultra supervivencia, tiene características de una planta que es sumamente invasiva, ¿verdad? Y que bueno, tiene 2 floraciones anuales, que no le afecta a la sequía como le afectó a un montón de plantas y un montón de forrajeras y un montón de buenos pasturas que tenemos. Entonces quedó librada todavía a que la misma se multiplicara y se reprodujera sin ningún tipo de competencia. Por tanto, eso también genera la proliferación. Y también recordemos que por la enorme crisis que padecimos, la enorme crisis hídrica, la sequía más grande, por lo menos en 100 años, bueno, liberamos muchísimos caminos para que el ganado pudiera pastar y un montón de zonas que habitualmente no se pastoreaban, justamente para generar algún tipo de fuente de alimento para ese ganado, aún sabiendo que lamentablemente había que poner en la balanza la supervivencia del animal
al costo de la posible proliferación de esta maleza y otras también, abrojo, tojo, y podemos nombrar un montón de especies más de todo tipo, tanto de nativas como maleza también exóticas, ¿verdad? Y el capín anoni, bueno, es una pelea dura contra el capín. Desde la unidad de descentralización no es la unidad específica para el combate del mismo, pero sí colaboramos muchísimo, porque tenemos los 19 directores departamentales que presentan el SNIDER y se juntan con el línea y que se juntan con los pobladores y con los vecinos y con los productores y con las instituciones, es decir, bueno, así como Servicio Agrícola trabaja sobre el control del mismo y desarrollo rural tiene sus herramientas, bueno, nosotros también vamos a hacer un trabajo sobre esto. Claramente han quedado líneas, algunas postergadas, por mismo la emergencia agropecuaria, que fue gigante, y bueno, ya había que apostar los misiles hacia ese gran problema que teníamos, y hemos dejado alguna cosita como esta, que no es un tema menor, ¿tá? Pero que los recursos humanos, sobre todo las cuestiones, y también técnicos y los recursos económicos, para todos los frentes de batalla no daban, ¿verdad? Pero bueno, ahora estamos trabajando y en esto me gustó mucho la charla informal que tuvimos hace unos días con vos, y ya se lo plantea Diego de Freitas, se lo plantea a Gonzalo Simone, de Servicios Ganaderos, cuando vos me contabas que hay unas muy interesantes charlas que se hacen con el control de garrapata, en escuelas, en diferentes instituciones. Entonces dijimos, bueno, generemos la sinergia de que en una misma acción podamos dar una charla más de zootecnia o de repente más apuntando a lo de índole animal, como es el control de la garrapata, y también algo más de la índole vegetal. Entonces, ahora justamente volví a retocar el tema con Diego de Freitas, con quien me encontré acá, pero yo lo había hablado hace unos días atrás. Y bueno, vamos a hacer, recogimos el guante y me pareció muy buena iniciativa. Y bueno, y así la vamos a llevar adelante, por lo menos en parte del norte del país, donde vamos a conjugar dos de las charlas. ¿Por qué hablamos de las charlas? Y porque es fundamental que el productor, el próximo y el que está, sepa identificar esta maleza. Porque el control, cuando la misma inicia y su influencia es de menor porte, hay que recordar que es una maleza que se multiplica, se reproduce muy fácilmente, ¿verdad? Porque, bueno, no tiene mucha competencia, florece varias veces al año, a su vez que es fácil de multiplicar, muchas semillas son. Y hay mucha ignorancia del tema también. Y bueno, y por tanto saberla identificar es fundamental, porque una cosa cuando uno ataca esa maleza al arranque y otra cosa cuando dejamos por inacción un tiempo y la misma se multiplica. Bueno, cuando quiere acordar el campo está totalmente tomado y la que nos queda aplicar el glifosato, y ya no hablamos más de campo natural, ¿verdad? Perdimos el campo natural en función de la invasión de esta maleza. Carrese, es bueno que lo entiendan los que nos prestan el oído, que como alimento es el peor veneno que puede tener el animal, porque le puede hasta pudrir los dientes a los vacunos, ¿no? Digo, y ni que hablar a los ovinos. La digestibilidad de esta pastura es malísima, es muy baja, porque uno de repente le ve esos colores que son llamativos, un verde muy vistoso, ¿verdad? Y dice, bueno, es el alimento que tengo. No es el alimento que tiene. El alimento que tenía esta maleza lo invadió y lo liquidó, ¿sí? A tal punto de que fue tan difícil combatirla que invadió ese campo natural, ese tapiz que tenía naturalmente, y bueno, y ¿cuál es la que predomina? Esta maleza, que lejos de ser buena, ¿sí? Entonces, lo que vos decías es tal cual, genera un desgaste a nivel también de la dentición del ganado, que es realmente preocupante y gigantesco, desde todas las categorías de animales. Eso, lógicamente, que atenta muchísimo contra la producción, porque reconozcamos que muchas veces es el diente el que define si vamos a refugar ese animal o no. Entonces, sobre una pastoreo sobre esta especie invasora, exótica, bueno, a nosotros nos está generando también un perjuicio económico, ya que debemos refugar mucho antes un animal que puede ser sumamente productivo y prolongado, más allá de los aportes nutricionales que tiene, que son
nulos o mínimos, ¿verdad? Por lo tanto, hay que generar conciencia de ese aspecto y bueno, y apostar fuertemente al control del mismo. Una vez que tengamos el campo de manera irreversible, es muy costoso, y ya no estamos hablando de campo natural, sino que van a ser aplicaciones con herbicidas y temas similares, a efectos de, bueno, liquidarlo, ya no hablamos de un control, sino que terminarlo, y bueno, y ya no tenemos ese tapiz natural y tenemos que depender de un sistema de siembra continuo y rotativo, ¿no? El productor que nos está prestando el oído, se está escuchando atentamente, se debe estar preguntando, y bueno, ¿y cómo combatimos esta maleza? Bueno, lo primero es lo que habíamos hablado, ¿verdad? La forma de combate, los controles, bueno, pueden ser químicos, también pueden ser mecánicos, ¿sí? Mucha gente cuando visualiza las primeras de esta especie no duda en agarrar la azada y hacer ese control mecánico, ¿verdad? En la misma, al cortarle, se pone en una bolsa, ¿sí? Para que no pierda la semilla, que no la esté de alguna manera reproduciendo sistemáticamente, bueno, y las opciones son, se las entierra profundamente, o bueno, se le incinera, son las opciones que a grandes rasgos se utiliza para, una vez generado el arranquillo de esta maleza. Y bueno, y después lo otro, la información y después el manejo, ¿verdad? Tratar de no pastorearla porque va a generar una reproducción mayor y tampoco, y una vez que, bueno, si tiene un predio, el cual lo tiene identificado, no pasar ese ganado de un predio a otro sin antes haber hecho un proceso de tara correspondiente mínimo, porque bueno, lo va a seguir multiplicando a lo largo de su establecimiento, ¿verdad? O establecimiento vecino. También la denuncia en el Ministerio de Ganadería es importante, y después acercarse al Ministerio de Ganadería para que nosotros detectemos efectivamente cuál es la zona y delimitar como una política pública, definir, bueno, cuál va a ser la intervención que se va a realizar en ese lugar puntualmente, ¿verdad? Pensando en voz alta, ¿no? Pensando en voz alta, uno de los mejores instrumentos que tiene el sector agropecuario, está además de que lo diga, que se línea, genéticamente no se puede transformar esto que es malo en un forraje, en que el Capinanone se pueda transformar en forrajera como surgió en el nordeste brasileño, y estoy hablando de lo estrictamente genético. Hay como hacer una aplicación para hacer ese cambio, porque me deja la sensación que es tan resistente que es muy difícil de combatirlo. Entonces creo que capaz que el cambio o por el camino debe ser otro. Yo estoy convencido de que esa es la solución, trabajar genéticamente para mejorarla, llevarla a ser una forrajera más, que podrá ser de baja digestibilidad, bueno, pero no de nula como lo es hoy, nunca va a llegar a ser un regras, si estamos de acuerdo, ¿tá? Pero mejorarla genéticamente hasta el punto que sea una forrajera. Como la festuca era de tan mala calidad hace 60 años y la calidad de la festuca hoy es comparable con los regrazos de hace 20, 30 años, ¿verdad? O sea, y así trabajar genéticamente, yo creo que va a ser la única manera de poderlo, de manera efectiva, eficiente, en Uruguay, poderlo combatir. Esta es una opinión personal, ¿verdad? En virtud de que, bueno, la tasa de propagación y el ingreso de la misma por aves, por camiones, etcétera, bueno, la tasa de propagación en el agro uruguayo y en algunas de las zonas donde el agro uruguayo, en algunas, que reitero, no es donde hay mayor cantidad de mano de obra o personas viendo cómo se desarrolla y cómo se desplaza esta maleza. Capaz que es muy distinto si hablamos de las zonas de Canelones, San José, Colonia, donde están las zonas camperas, donde ese productor y otros tantos, en áreas de menor porte, hay mucha intensificación de mano de obra que lo puede identificar y puede hacer un control. ¿Se entiende la diferencia? Uh-huh. Entonces, yo creo que el Uruguay tiene que apostar a cambiar por lo menos ahí está la variación, o cuando logremos ganar
va a ser, bueno, genéticamente transformarla y mejorarla. Eso desde el punto de vista personal, es mi visión, pero bueno, como eso lleva tiempo también, como todas las mejoras genéticas, más allá de que se inicie, que creo, a mi entender, tendría que iniciarse cuanto antes, pero eso, bueno, será una política pública que llevará adelante en línea si lo entiende pertinente. Bueno, mientras tanto tenemos las otras herramientas, sin perder perspectiva, que a mi entender, bueno, esta puede ser la solución y que se debería estar por lo menos debatiendo sobre esta temática, ¿verdad? Ujú. Poner en la mesa las diferentes posibilidades que se tienen, las soluciones y cómo llegar al mismo. Para rematar en la charla, al menos de hoy, vamos a meternos en la encefalomielitis equina viral, en la cual desde el MGAP ha salido un informe en las últimas horas, hablando de establecimientos visitados 554, equinos residentes 15.679, equinos recuperados con sintomatología clínica 433, equinos en recuperación con sintomatología clínica 252, equinos muertos con sintomatología clínica 231 y equinos muertos con diagnóstico positivo AEE 76. Hablando de ese encefalomielitis equina, por las dudas. Danos un estado de situación, porque sabemos que te ha ocupado y te has preocupado mucho y has estado en esto en los últimos tiempos. Bueno, nosotros a nivel del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca estamos trabajando, por lo menos la unidad de descentralización, en esta estamos jugando alineados con servicios ganaderos. En esta actividad también nos gusta mucho trabajar en apoyo, en difusión, ¿verdad? Con servicios ganaderos o la unidad de que entendamos pertinente, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el trabajo nuestro? Y bueno, como director nacional de descentralización, el 29 de noviembre presenté la propuesta, la presidencia, a Salud Pública, a la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Ganadería y a SINAE y al Ministerio de Economía y Finanzas, de quitarle la carga impositiva, IVA, todo tipo de tributo al repelente de uso doméstico o humano, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Y porque la única y primera defensa que tenemos hoy contra la encefalomielitis equina es proteger al productor o al vecino que está en la zona de bañados, humedales, pastizales, etcétera, que hoy estamos en condiciones más que propicias para la proliferación del mosquito. Humedad, calor, pasto alto, ¿sí? Humedad, lluvia, bueno, es toda la receta para que se multiplique con total libertad ese mosquito, ¿verdad? Entonces presentamos en virtud de esto que para que la familia pudiera acceder al repelente y lo adecue como un hábito más, como también lo tiene que hacer con el filtro solar, ¿verdad? Porque todo ha cambiado mucho, lo que es el cambio climático es una realidad, y hoy no es solamente el Zika, el dengue y la encefalomielitis equina quienes son propagados por el mosquito, hay otras enfermedades más y van a seguir viniendo, porque así como surgen los tucanes ahora en Uruguay, tenemos pitones, tenemos yacaré, tenemos un montón de especies que sus avistamientos no eran ni por asomo normales. Bueno, tenemos que ser conscientes de que el mosquito no va a ser una excepción, pero sobre todas las cuestiones, tener muy claro, y esto me gusta hacer hincapié, que el ave o el roedor, que es quien tiene la enfermedad, y el mosquito es el vector que pica a ese ave, a ese roedor, y después lo multiplica, uh-huh, tanto en el caballo como en el humano. Bueno, el mosquito y el ave van a seguir estando en Uruguay. ¿Por qué? Porque son aves algunas de hábitos migratorios que van a venir por los pastizales, van a venir por los humedales, van a venir por esos bañados que tenemos, pero a su vez no solamente son las de hábito migratorio, sino también un simple chimuelo puede ser transmisor de esta enfermedad, y lo tenemos dentro del Uruguay. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque me ha llamado preocupado más de un vecino, y esto por favor quiero que se entienda bien, me llamó más de un vecino preocupado, productores, me dicen: Luis María,
me tiene mal ver los caballos en la ruta atados y mi gurí pasa para la escuela o pasa para buscar las colas, los víveres, etcétera, y tengo miedo, vamos a salir y vamos a matar el caballo ese. A ver, señores, primero que una atrocidad, que se planteó que me ha llegado más de una oportunidad. Y segundo, en un escenario de 0 caballos en Uruguay, hoy tenemos 400.000 bajo declaración jurada 2023, si tuviéramos 0 caballos en todo el Uruguay, el mosquito, el ave y el roedor siguen estando. El caballo no contagia a nadie, ¿sí? La carga viral, no el reservorio caballo de la carga viral ni mucho menos. La carga viral del caballo para contagiar al humano es mínima. Y estamos hablando de que el mosquito que pica al caballo, que pica al humano, el mosquito tiene que tener la enfermedad de anteriormente. O sea, que el caballo no es un factor preponderante, ni una limitante, ni un multiplicador de la enfermedad, ni mucho menos. Lo es el mosquito y el ave. Porque algún productor también me llamó y dijo, Luis, voy a eliminar los caballos de mi establecimiento. Y bueno, son medidas productivas, pero los efectos de la profilaxis y de la contención de la enfermedad no está generando absolutamente nada. Claro. Porque es el mosquito y el ave. Se llama encefalomielitis equina porque es donde más se manifiesta a nivel nervioso y la especie más propensa es la del caballo. ¿Tá? No es que se multipliquen más el caballo. En virtud de eso, estamos dando un montón de charlas en todo el país, que es la primera se inició en Minas, donde llevamos al director nacional de SINAE, invitamos también al número 2 del SINAE, estuvimos Diego de Freita, Gonzalo Simone como especialista en el tema aves, yo por la unidad de descentralización, gente de salud pública, y bueno, y trabajamos con un montón de público a explicarle, comunicarle, contarle e informar en un conversatorio muy ameno, bueno, sobre todas estas cuestiones, ¿verdad? Y esto yo lo he llevado para que se haga en todos los departamentos del país, ¿sí? También lo vamos a hacer en las mesas de desarrollo rural, y a su vez, acompañando esta posición, generamos que el SINAE repartiera con un criterio que presentó la unidad de descentralización, al igual que la propuesta, repartiera repelente en los puntos del país, en todos los departamentos del país, pero sobre todo donde se han incrementado los focos o donde se ha identificado mayor cantidad de focos de la enfermedad, ¿verdad? Por tanto, el criterio va a ser, primeramente, donde esos lugares del agro, de las zonas rurales, o los cinturones, donde no hay farmacia, ¿sí? Ese repelente es de consumo humano, ese repelente va a ser gratuito, ya lo estamos repartiendo, son 21.000 y no descartamos hacer una nueva compra, por lo que yo hablé ayer con Santiago Caramés, con quien hablo prácticamente que a diario. Y bueno, y su lugar, y después vamos a ir por las policlínicas, y en marzo vamos a redoblar la apuesta y vamos a ir por las escuelas, las escuelas rurales, a repartir el repelente, porque creemos que es una medida necesaria, de impacto, y bueno, y a su vez también, por lo menos, genera en esta carrera que nosotros queremos que se inicie un hábito del uso del repelente por la familia, y bueno, y lógicamente, al ser un costo que hay que incorporar, bueno, entendí que las primeras veces había que darlo de manera gratuita y también quitarle la carga tributaria, y esas dos propuestas, bueno, una de ellas ya me la llevaron y la reparto a nivel nacional del repelente, y estimo que la segunda de la carga tributaria espero que también se lleve adelante, ¿no? Luis María Carrese, director de descentralización, gracias por estos minutos y siga disfrutando de Punta del Este. Un fuerte abrazo, ya voy a ir a disfrutar de Artigas y Riberal estos días. Le mando un abrazo, gracias. Cuídate.